Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos desde ya por acompañarnos como cada viernes para, en esta ocasión, como lo hemos venido haciendo los últimos viernes, haciendo un repaso del seminario que da el licenciado Rubén los días sábados. Les recordamos antes que nada de que no solamente nos pueden seguir a través de la televisión, sino también a través de YouTube, para lo cual les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestro contenido, que nos pueden seguir en el resto de las plataformas en donde estamos, que deben estar apareciendo en pantalla, en donde pueden también no solamente ver, sino compartir nuestro contenido. Y también tenemos nuestro otro canal de YouTube que se llama Perspectiva Siglo XXI Podcast, a través del cual pueden tener una meditación todos los días en su dispositivo móvil. También les recordamos, antes de iniciar este programa, de que mañana va a haber un programa especial de Navidad y estaremos retomando actividades, es decir, vamos a tener el siguiente programa recién para el viernes 13 de enero. Sin más, y también, desde ya presentándolo a Matías López, que siempre es el que nos está acompañando con la explicación de cada versículo. Matías, ¿cómo estás? Hola Johnny, hola a todos los que están. Les recordamos que, gracias por acompañarnos en un nuevo programa y les queremos recordar lo siguiente, ¿sí? Por 2 semanas, normalmente hacemos los estrenos, el 31 y el 6, este fin de semana, no vamos a tener programación. Si nos estás viendo desde el canal local va a haber una repetición, si nos estás viendo desde el canal de YouTube, tenés más de 400 videos para que vos puedas repasar, para que puedas ver algún programa que te gustó, que lo quieras ver nuevamente, o que quieras repasar. Así que en estas 2 semanas que no vamos a tener programación, si bien va a haber una repetición, también vas a tener a tu disposición mucho contenido para poder ver y para poder profundizar. La idea es para poder tomar un receso para poder reestructurar y arrancar, ¿no?, de nuevo el año que viene. Así que no te olvides que si bien no vamos a tener programación, sí hay contenido a tu disposición para que vos puedas acceder. Así es, y por esa misma razón es que les recomendamos que nos sigan y se suscriban y compartan el contenido. Por lo pronto vamos a iniciar entonces con el repaso de lo que fue el título del sábado anterior que dio el licenciado Rubén, que es Jesucristo, su ley y el gran dragón. Ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero pues se supone que también que habrán visto el programa, pero de todas maneras vamos a iniciar el repaso del mismo con la siguiente pregunta: ¿qué es la apostasía? Y para eso, Johnny, vamos a leer ahora una definición de diccionario. Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Entonces tenemos que entender que la apostasía tiene que ver con dejar a un lado, ¿no?, o renunciar, dice exclusivamente acá la palabra, a las creencias religiosas, ¿no? Y por eso esto nos despierta la primera pregunta. ¿Dónde se originó la apostasía? Y para ello vamos a leer el libro de Ezequiel. Ezequiel 28, capítulo 28, versículos 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y sigue diciendo el 16 y el 17. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Exactamente. Y todos estos textos hablan acerca de el comienzo de la apostasía. Ya hablamos mucho acerca del pecado, de lo que era la apostasía. Ahora vamos a hacer un breve repaso nomás. No se sabe por qué, se llama el misterio de la iniquidad. Nadie sabe por qué en Satanás, en Lucifer, se sembró esta semillita y empezó a crecer de la apostasía. La apostasía tiene que ver con relegar o renegar de todo lo que Dios le dio. ¿Sí? Ir en contra de la ley de Dios. La apostasía tiene que ver con renunciar a sus creencias. Satanás renunció a creer que Jesús era el Hijo de Dios y que merecía la adoración. Él entendió y él pensó y confió en su orgullo y dijo: ¿por qué él tiene que ser adorado y no yo? ¿Qué tiene él más que yo?
¿Por qué hay que adorarlo a Él? Y yo, que estoy a cargo de muchas cosas, que soy un ser importante, con un cargo honroso, no me adoran a mí. Y saben, la apostasía comenzó con el sentimiento de orgullo en el corazón de Lucifer. Así que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a tener estos sentimientos. Si bien la apostasía empezó en el cielo, esta guerra contra la ley de Dios empezó con Satanás y los ángeles en el cielo, se trasladó a la tierra. Con la caída de Adán y Eva, al Adán y Eva desobedecer y comer del fruto que Dios le había dicho que no, se traslada a la tierra. Y a lo largo de toda la historia, es un común denominador en todos los seres humanos ir en contra de la ley de Dios. El pecado hace que nosotros no podamos decidir bien. El pecado hace que en nuestro corazón nazca el deseo de ir en contra de la ley de Dios. Así como fue Satanás, cuando nosotros decidimos obedecerlo, empezamos a actuar de la misma manera. Y empezamos a ir en contra de la ley, a ir en contra de los principios de Dios, a ir en contra de sus mandatos. Y esto es algo que es una guerra que es milenaria. Es una batalla entre el bien y el mal que se viene dando desde siempre. Y si bien ahora estamos estudiando los sellos del Apocalipsis, y estos sellos en particulares fueron dedicados para una parte de la historia que era el futuro de Juan. Pero el pasado nuestro, nosotros a veces nos confundimos y creemos que quedó ahí en el pasado. Sin embargo, esto repercute hasta nuestros días. Y hoy, que nos toca estudiar el tercero, vamos a darnos en cuenta y vamos a ver bien cómo es que esto sigue hasta nuestros días. Y la importancia de tener en cuenta el trasfondo de la historia, que es esta guerra entre Jesucristo y el gran dragón. Vamos a la siguiente pregunta, John. ¿Qué le es mostrado a Juan como tercer sello? Muy bien, y ahora sí vamos a leer el tercer sello que dice lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y no sé si ustedes se dieron cuenta que en los 2 sellos anteriores, en este y en el que sigue, si ustedes pueden leer y quieren después leer Apocalipsis 6, si bien es Dios, Jesús, quien abre el sello, quienes interactúan directamente con Juan son los 4 seres vivientes que hablan. Fíjense porque dice, cuando abrió el tercer, oí al tercer ser viviente. Y ahora esto me hace surgir una pregunta, y quizás a ustedes también, ¿no? Que es la siguiente. ¿Quiénes son los seres vivientes que menciona el Apocalipsis? Y no podemos hacer un estudio profundo, pero sí quiero mostrarle algunas cosas. Y tenemos que entender que Dios es el mismo desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Y que el trono de Dios está desde la eternidad y va a estar para la eternidad. ¿Y cómo se describen a estos seres vivientes? Y muchas veces solamente nos quedamos con lo que dice Apocalipsis 4, pero hoy quiero que vayamos un poquito más allá. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 4 del 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo primero que vamos a destacar es que los seres vivientes, estos 4 seres vivientes, cada uno tiene una característica particular. Esto es una introducción. Después, a medida que avance el seminario, vamos a ir profundizando un poquito más. Y fíjense que estas características principales eran: el primero semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, otro semejante a un águila y el otro como un hombre, dice. El orden es león, becerro, hombre y águila. Y fíjense algo interesante, dice que alrededor dice que estaban llenos de ojos,
y que no cesaban día y noche de decir que santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Estos 4 seres vivientes siempre están alrededor del trono. Quizás estos ojos no sean ojos literales, sino hacen una alusión a que todo lo ven, a que nada se les escapa, ¿no? Pero son dioses, son ángeles. Fíjense, dice que una de las principales cosas es que cuando un siervo, una persona quiere adorar a un ángel que se le aparece, ¿no? El ángel le dice, no me adores porque yo soy un consiervo tuyo, solamente hay que adorar a Dios. Entonces estos 4 seres vivientes no son dioses, son ángeles, son seres. Ya vamos a ver qué es, vamos a profundizar un poquito más. Pero solamente aparece acá. ¿Saben que no? En la Biblia no solamente aparecen acá. Fíjense cómo Ezequiel describe. Ezequiel ve una visión del trono. Ustedes si quieren después pueden ir al libro de Ezequiel, capítulo 1, al capítulo 10, y ahí Ezequiel también ve el trono. Es el mismo trono que ve Juan. Y también aparecen estas personas. Y miren qué dice estos seres. Ezequiel capítulo 1 versículos 4 y 9. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Es como que si estuvieran flotando, ¿no? Y fíjense que se repite lo mismo. Una gran nube, un fuego, algo brillante, un gran resplandor, y en el medio algo que como un bronce refulgente, que se hace al trono mismo. Y se dan cuenta que quienes estaban alrededor, unos seres que parecía que no se movían, o sea, que se flotaban, que no caminaban, iban como flotando, como volando. Y fíjense cómo sigue describiendo el versículo 10, 13 y 14. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado de derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de anchones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Y es interesante destacar de que se dan cuenta que estos seres vivientes que vemos una cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. ¿Se dan cuenta que ve el mismo trono que vio Juan? Aproximadamente 600, 700 años antes de Juan, de lo que ve Juan, Ezequiel le ha mostrado el trono y es la misma imagen. Porque se repite el brillo, se repite estos seres, se repiten inclusive hasta las caras. Y fíjense que dice que su aspecto era como carbones de fuego encendido. Hay una terminología con lo que se traduce como ojo, también se puede traducir como resplandor. Quizás Juan no solo habla de que lo ven todos, sino que también tienen un gran resplandor. Entonces fíjense que dice que andaban como hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, o sea, reflejaban luz por todos lados. Y el fuego resplandecía y dice que del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Quiere decir que estos seres estaban a la orden de Dios, iban y volvían. Dice que volvían a semejanza de relámpagos, así como un rayo. Iban y venían, viajaban. ¿A dónde iban? ¿De dónde volvían? Y eso lo vamos a descubrir cuando venga Cristo. Díganme si no es fascinante eso. Estos 4 seres vivientes están a la orden de Dios y reconocen que Dios es el único digno de alabanza. Pero así como Dios es eterno, ellos también están desde el principio. Ahora, antes, ¿hay alguna alusión a esto? Fíjense lo que dice Números 2, 1 y 2.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. ¿Y qué tiene que ver esto con los 4 seres vivientes? Y bueno, no podemos dejar de pasar por alto algo. ¿Saben? El santuario terrenal, el santuario es la explicación, ¿no?, del plan de salvación. Entonces tenemos que entender que los seres vivientes están totalmente ligados con nuestro plan de salvación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? ¿Saben cómo se ubicaba el pueblo en aquel entonces? El santuario iba al medio, Moisés y Aarón iban a los costados, junto con los coatitas. No vamos a estudiar todo esto ahora, pero sí, el pueblo estaba dividido, las 12 tribus, en 4 grupos. ¿Sí? Y en un lado estaba a la cabeza la tribu de Dan, en el otro la tribu de Judá, en el otro la tribu de Benjamín y en el otro la tribu de Rubén. Entonces, los 4 laterales estaban representados por una tribu que las guiaba. Y esa tribu que las guiaba tenía un estandarte y una bandera que Dios le había dicho que tenían que tener. ¿Y a que no saben de qué eran esas banderas? Así es. Un león, un buey, una águila y un hombre. Entonces, ¿qué podemos destacar acá? Que Dios ya desde un principio, podríamos decir que en el santuario estaba el trono, y a su alrededor también se reflejaban estos 4 seres vivientes. Tenemos que tener en cuenta de que esto se repite porque Dios es un Dios consistente, es un Dios eterno. No vamos a entrar en detalle qué representa cada cosa, porque no podríamos. Pero esto es una pequeña introducción para todo lo que vamos a ir profundizando después. Tenemos que entender que el cielo entero, ¿sí?, está complotado con Jesús para que nosotros seamos salvos. Los ángeles están a disposición de Dios para que nosotros podamos alcanzar la salvación. No sé qué te parece, Johnny, esto, qué te hace pensar. Realmente, una de las cosas que también a mí me llama mucho la atención es que coincide los emblemas de cada casa con la bendición que Jacob le dio a sus hijos antes de morir, al final del Génesis, que de paso los invitamos para que los lean y los investiguen. Exactamente, ¿saben? No hay nada al azar en la Biblia. Dios no deja nada al azar, Dios es un Dios de orden y Él tiene en cuenta todo. Por eso tenemos que nosotros estudiar e ir al detalle, por eso siempre los incentivamos a que profundicen en la Escritura. Entonces, uno de estos seres vivientes, el tercer ser viviente, le dice a Juan, y tiene una relación directa con el tercer sello. ¿Y qué es lo que ve en el tercer sello? El tercer jinete. Y este tercer jinete era de color negro el caballo, tenía una balanza en la mano, pero el ser viviente dice algo, ¿sí? ¿Y qué es eso que dice? Entonces, vamos a repasarlo. Cuando abrió el tercer sello, muchas palabras juntas. Cuando abrió el tercer sello, el tercer ser viviente le dijo: ven y mira. Entonces, ¿qué es lo que ve? Un caballo negro y el jinete con una balanza en la mano. Y entonces oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de tener en cuenta esto? Le decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y ahora, ¿qué representa esto? ¿Qué representa este jinete? Y ya lo leímos, pero vamos a volver a leer. ¿Qué representa el caballo? ¿Por qué Juan ve un caballo? El caballo es un símbolo de guerra, pero eso lo dice la Biblia. Y por eso ahora, Johnny, te voy a pedir que en tu Biblia busques Joel, el capítulo 2, los versículos 1, 4 y 5. Esto es un texto que ya lo leímos en el programa anterior, pero tenemos que refrescar la mente, tenemos que recalcar esto porque es importante. ¿Qué dice Joel 2? Versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 4.
Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Y el versículo 5 dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Muy bien, entonces vemos que el caballo es un símbolo de guerra. Ahora el caballo, fíjense, el primer caballo era blanco, el segundo rojo y ahora uno negro. Y si en el blanco estudiamos que el blanco es el símbolo de la pureza, y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 3:5. Johnny, ¿lo querés leer, por favor? ¿Cómo no? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces ahí podemos ver que el blanco es el símbolo de pureza. Entonces el negro, que es lo contrario, tiene que ver con lo opuesto a la verdad, a la pureza, o sea, todo lo que tiene que ver con la mentira. Si el caballo blanco salía venciendo y para vencer y vence la verdad, en el caballo negro quiere decir que la verdad va a ser derrotada. En otras palabras, va a perder la verdad. Y algo importante, este jinete ya no tenía una espada, ya no tenía un arco, sino una balanza. Y la balanza es el mayor símbolo de comercio. Quiere decir que en esta época de la historia, la mentalidad comercial se va a meter en las cosas espirituales. Empezamos a vivir una etapa en la historia donde lo comercial se va a meter con lo espiritual, donde la verdad va a ser totalmente tergiversada y donde la ley de Dios va a ser cambiada. Y eso ocurre entre los años 313 y en el 538 después de Cristo. Esta es la aplicación que se le da histórica. Entonces, ¿por qué se dice eso? Ya vimos un caballo que simbolizaba la guerra entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, donde la verdad va a ser tergiversada y donde el comercio se iba a meter en la iglesia, en la verdad de la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿por qué son estos años que se aplican? Bueno, vamos a ir viendo de a poquito. Ya vamos a ir a esa parte, ahora vamos a ir continuando con lo que decía ¿cómo se llama esto? El ser viviente. Johnny, vos que tenés ahí, yo veo que tenés la Biblia en la mano. Por favor, ¿querés ir a Apocalipsis, el capítulo 6? Para no andar volviendo, yendo atrás, ya que vos tenés ahí Apocalipsis 6, ¿querés leer por favor el tercer caballo de nuevo? Desde el versículo 1, ¿verdad? Desde el 4, Desde el 4, 3-4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la faz de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bien, espérame ello. Entonces, vimos ya, yo ya hablé al principio, por eso no le dije a Johnny que lea al principio, que el primero era la iglesia que triunfó, la verdad que triunfó con Cristo al mando. En el segundo hubo mucha persecución, mucha matanza. Y ahora en el tercero dice lo siguiente, el tercer caballo. Johnny, léelo de nuevo, por favor, el tercer caballo. Que sería el tercer sello. Ajá. El versículo que le seguía al que leíste recién. Sí, el 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y lo que vamos a analizar un poquito ahora es este término de que dice el ser viviente, las palabras que salen del ser viviente. ¿Saben? El denario era el salario diario de un jornalero. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, Johnny, ¿querés por favor, ya que tenés ahí, te voy a hacer buscar algunos versículos para que vayamos buscando, porque la Biblia nos tiene que contestar. ¿Qué dice Mateo 22 acerca del salario? Versículo 2 de Mateo 20. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Entonces, el denario es el salario de un jornalero. Entonces, no era
podríamos decir, un sueldo alto, sino era lo mínimo que se podía requerir para poder sobrevivir. Esto indica que en esa época iba a haber una escasez espiritual sobre la tierra, y donde lo material se iba a interponer ante lo espiritual. Y saben, cuando lo material está por sobre lo espiritual, las cosas empiezan a ponerse cada vez peor. La escasez espiritual va a hacer que sean fácil las personas de convencer de mentiras. Que cuando se tergiverse la ley, cuando se cambie la ley, la gente lo acepte, porque la espiritualidad va a ser escasa. Fíjate por qué también menciona la cebada. Johnny, ¿querés leer Juan? ¿Qué tenés ahí? Segunda de Reyes 7:18. Léelo, por favor. Y aconteció pues de la manera en que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Está hablando de que la cebada era mucho más barato que el trigo. ¿Saben? En la época de Jesús, en la cebada era el alimento utilizado por la gente pobre. El pan de cebada era el pan de pobre. Y Johnny, ¿querés leer por favor Juan 6:9? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Se dan cuenta que el joven tenía panes de cebada? Quiere decir que era lo más barato, lo más indispensable para sobrevivir. Y también se utilizaba como forraje para los animales. Esto nos tiene que hacer entender que en la época de este caballo, el conocimiento espiritual iba a ser cada vez más mínimo, ¿sí? La verdad iba a estar cada vez más oculta. Satanás no se encarga ahora de atacar y de destruir la ley, sino empieza a transformarla a su antojo, la empieza a modificar. Pero ¿cuál es el mayor problema? Que los receptores, vos y yo, la gente común, cada vez estudia menos de la palabra de Dios. La escasez por la lectura de la palabra de Dios cada vez es mayor. Entonces somos más fácil de convencer con doctrinas falsas. Pero a pesar de esta escasez espiritual, hay un llamado de atención que hace el ser viviente. No dañes ni el vino ni el aceite. En este periodo, si bien la escasez va a ser máxima, hay 2 cosas que no van a ser dañadas, ni escasas podríamos decir. El aceite y el vino era lo más común en la época en la que se escribe, pero el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. No podemos leer todos los versículos porque se nos va la hora, pero ahí en Zacarías 4 y tenemos muchos otros versículos que hablan acerca de la unción del Espíritu Santo. Lo que sí yo ni te voy a pedir que leas es Mateo 26 del 26 al 30 que busques, porque el vino es el símbolo de la sangre de Cristo. Esto quiere decir que no importa que en la condición de la tierra la espiritual esté escaseando. No importa que Satanás esté venciendo en esta parte porque la verdad se está cambiando. El sacrificio de Cristo por vos y el trabajo que Él quiere hacer en tu vida a través del Espíritu Santo no se modifica. Sigue siendo totalmente importante. ¿Querés leer, por favor, John? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No importa cuán tergiversada esté la ley. No importa la escasez espiritual que hay en la tierra. No importa cuánto haya triunfado Satanás en cambiar la ley de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz por vos y por mí sigue en total vigencia. Los méritos de Jesús en la cruz son igualmente válidos como en los días de la cruz.
¿Y cómo se aplica históricamente esto? Fíjense, algo importante. ¿Por qué en el 313? ¿Por qué decimos que comienza en el 313? En el 312 ocurre lo que se llama la batalla del Puente Milvio. La noche anterior a esta batalla, Constantino tiene un sueño. Y en su sueño él ve que él gana. Pero ve en el cielo una frase que dice, marca el signo de Dios. Entonces él entiende que esto es un llamado de Dios. Dios lo está invitando a que venza en su nombre. Entonces, ¿qué decide hacer? Decide poner la marca del signo que es la cruz en todos los escudos del ejército. Al día siguiente, el ejército entero de Constantino tenía en su escudo el signo de la cruz. Y esto fue un antes y un después para la historia de la humanidad, pero sobre todo para la historia del cristianismo. Porque Constantino, luego de esta visión, un año después, en el 313, decreta lo que se llama el Edicto de Milán. Hasta el 312, ser cristiano era ser un hereje. Hasta el 312, si alguien decía seguir a Cristo, era perseguido y matado. Ahora, en el 313, con el Edicto de Milán, Constantino no solamente revoca eso, sino que ahora él decide que la religión, que el cristianismo es la religión oficial de su imperio. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir a poquito. En el 321, años después, se cambia el día de reposo por decreto, y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Constantino decide mezclar su religión con el cristianismo. La ley empieza a ser modificada, no porque Dios lo haya dicho, sino por orden humana, que sabemos que quién estaba detrás de todo esto. En el 323, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el 313 es Licinio junto con Constantino que dan el edicto? Ahora en el 323, 10 años después, Constantino derrota a Licinio y forja la unión de la Iglesia-Estado. ¿Se acuerdan que vimos que el caballo tenía una balanza que tenía que ver con el comercio, que tenía que ver con mezclar lo santo con lo profano? Con la unión de la Iglesia-Estado, la religión comienza a mezclarse con la política. Y en ese año, Constantino, sucede la conversión de Constantino, que es cuando él se bautiza. Entonces, ahora lo que hace Constantino es que la religión sea la oficial del Estado. Y en la Biblia, cuando nosotros encontramos unión de iglesia con Estado, es principio de bestia. Y eso tenemos que verlo. Bestia que simboliza un poder, ¿no? No una bestia literal, como ya hablamos. Entonces tenemos que reconocer que Dios está al control. Y que si bien esto parece medio complicado de entender, es Él quien decide y quien permite. Entonces, en el 323, la unión de la Iglesia y Estado empieza a tener fuerza. En el 325 se comienza a desarrollar la doctrina del purgatorio, ¿sí? Donde más adelante se hace lo que se conoce como las ventas de las indulgencias, pero en el concilio de Nicea comienza el comercio en la Iglesia. Ya ahora, Satanás no se preocupa por destruir la verdad, no se preocupa por matar a todos los seguidores de Cristo, sino que él entiende que la mejor manera era producir apostasía en el mundo, o sea, hacer que la verdad esté lo más alejada posible de la verdad. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos a cambiar la ley. En esa época también ocurre la destrucción de las tribus bárbaras, 3, los érulos, los ostrogodos y los vándalos, que esto tiene todo que ver, porque ahora no podemos profundizar, pero si quieren nos pueden mandar mensajes y vamos a ir contándoles un poquito más, porque hay más detalles en la Biblia de esto. Y una de las creencias
que se empieza a instaurar es el arrianismo. Y el arrianismo tiene que ver con una doctrina donde dice que Jesús es un ser creado y que no es un Dios, que es un ser inferior a Dios. A ver, decime, hoy en día vos escuchaste hablar de la doctrina del purgatorio, de las indulgencias. ¿Escuchaste hablar alguna vez de que Jesús no es Dios? ¿Escuchaste mencionar a alguien alguna vez cuál es el día de adoración, si uno o el otro? ¿Te das cuenta que lo que comienza en esa época se mantiene hasta nuestros días? Por eso es importante estudiar y profundizar la palabra de Dios. Y fíjense, ahora vamos a ir a un evento que ocurre en el 323, y es un decreto que da Constantino, no Dios, Constantino, y dice lo siguiente, y está registrado en el Código de Justiniano, el libro 3. Johnny, ¿querés leer, por favor? Descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades y ciérrese todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid, no sea que por descuidar el momento apropiado para dicha actividad se pierda la diversidad del cielo. Y Justiniano decide, por voluntad propia, Constantino, registrado en el Código de Justiniano, decide por voluntad propia cambiar el día de descanso del sábado al domingo. La Biblia nunca se registra un cambio. La Biblia nunca registra un cambio de ese día. Y eso que ocurrió en aquel entonces va a volver a ocurrir. Esta ley dominical, que se llama la ley dominical, que es el día del domingo, el Sunday, el día del sol, el primer día de la semana, es un cambio que se da y Constantino lo hace porque él tiene el poder ahora, porque él une la iglesia con el Estado. Entonces, cuando la iglesia se junta con el Estado, la Biblia pasa a formar un segundo plano. Tenemos que mirar a nuestro alrededor. Todas las profecías se están cumpliendo. Todo demuestra que la historia, Dios ya la tenía al control, porque esto lo escribió antes Cristo. Se lo dio antes a Juan. Pero no tenemos que cerrar los ojos al entendimiento espiritual. Así como sucedió, pronto va a suceder, Y fíjense lo que dice la siguiente pregunta. ¿En qué se refleja el cambio de la ley? ¿Y qué dice Éxodo 20 del 8 al 11? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y este es uno de los tantos cambios que hay en la ley, que lo hace el hombre y no lo hace Dios. Pero este es uno de los más claritos y va a ser un punto clave en el tiempo del fin. Por eso lo volvemos a repasar. Ya lo estudiamos y tenemos un programa exclusivamente de este tema. Pero hay que repasarlo porque tenemos que entender que lo que se plantó en aquel entonces sigue creciendo hoy en día. Y lamentablemente hoy en día la espiritualidad también escasea. Entonces, cuanto más débiles espirituales somos, más fácil nos van a inculcar falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Por eso tenemos que ser conscientes de que Dios nos está invitando a acercarnos a Él, a estudiar, a profundizar su palabra. Y muchos dicen, bueno, el sábado sí, pero es para los judíos nomás. ¿Pero esto empezó acá? Vamos a ver qué dice Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Y cuándo Dios reposó? El séptimo día, el día sábado.
Ahora, ¿Dios descansó porque estaba cansado? Dios no se cansa. El día de reposo, el día sábado, fue dado para la humanidad desde sus principios. Era el plan de Dios que un día descansemos, pero en el verdadero día que Él dio, que es el sábado. Y el hombre, totalmente guiado por Satanás, siempre tergiversa la ley de Dios. Y con esto mismo también enfrentaron a Jesús, los mismos fariseos. ¿Cómo puede ser que tus discípulos recojan gavillas en el día sábado? Y Jesús mira lo que le responde. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mateo 2, 27 y 28. ¿Se dan cuenta? Los fariseos diciéndole al Señor cómo guardar el día de reposo. ¿Ustedes le van a decir al Creador cómo se guarda el día de reposo? Y muchas veces nosotros nos llevamos, ¿y cuál era el mayor problema de los fariseos en ese entonces? Que habían hecho del sábado una carga. Habían hecho del sábado una serie de normas que eran imposibles de cumplir. Entonces, cuando llegaba el sábado, la gente lo único que hacía era sufrir porque no podía hacer ciertas cosas. Entonces habían intercambiado los roles. El sábado era un fin en sí mismo y no un medio para acercarnos a Cristo. Entonces Jesús le dijo, ¿ustedes no entienden que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre por el reposo? A mí que soy el creador, a mí que estaba creando a Adán y Eva, a mí que con mis manos estaba formando al ser humano y estaba descansando y les estaba enseñando cómo guardar el día de reposo, ¿me van a venir ahora a enseñar cómo es esto realmente? El Hijo del Hombre, ya un título mesiánico de Jesús, es Señor del día de reposo. Y el día de reposo no se trata solamente de cumplir ciertas normas y no hacer, no hacer, no hacer y no hacer. Va más allá. Y Isaías lo registra de la siguiente manera. Johnny, ¿querés leer por favor Isaías 58? Versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y el sábado tiene que ser un día de servicio, de preocuparnos por el otro, de hacer el bien hacia el otro, de estar en comunión con nuestro Dios. Pero así como el orgullo llevó a Satanás a apostatar, a nosotros el orgullo de querer nuestro bien nomás, de querer nuestro bienestar, nos puede hacer llevar a no cumplir la ley de Dios como Él quiere. Y este es uno de los muchos tantos cambios en la ley que vamos a ir estudiando. Por eso este seminario se pone cada vez mejor, no lo podemos perder. Ahora este receso, pero luego vamos a continuar y vamos a volver y vamos a seguir profundizando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Satanás va cambiando las estrategias hasta hacernos entender que esto es lo mejor? O sea, hacernos entender no, darse él cuenta que esto es lo mejor. Nosotros pensar que estamos bien cuando en realidad no estamos bien. Creernos que somos espirituales, que somos buenos cristianos, cuando en realidad hacemos nuestra propia voluntad. Díganme si en estos tiempos no estamos viviendo un tiempo donde la espiritualidad escasea. No estamos viviendo un tiempo donde la gente no quiere estudiar la palabra de Dios. ¿Saben? Cuanto menos nos capacitamos en la palabra de Dios, más fácil es que seamos engañados. Somos llamados a ser un pueblo de la verdad, de estudiar la palabra de Dios y no permitir que cualquiera nos pueda venir a cambiar la ley y nosotros no decir nada. ¿Qué dice la siguiente pregunta, John?
¿Hablan los apóstoles sobre esta tendencia a la apostasía? ¿Y qué dice Pablo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se dan cuenta que esto es importante entender, porque dice que una de las principales estrategias de Satanás, acá le pone nombre, la apostasía, el hijo de pecado, el hijo de perdición, va a querer hacerse pasar por Dios. Va inclusive hasta querer cambiar la ley. Va a querer tomar el lugar de Dios. Y si vos, mi querida amiga, mi querido amigo, no estás fundamentado en la palabra de Dios, vas a ser engañado. Yo puedo ser engañado. Por eso todos los días tengo que estudiar la palabra de Dios, tengo que prepararme. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere llevarse con él la mayor cantidad de personas. No le demos la oportunidad. ¿Qué dice 2 de Pedro 2:1 ahora, Johnny? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el 2 y el 3 dicen: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Pedro también habla de esto, que va a haber apostasía. Y fíjense cómo lo titula: el camino de la verdad será blasfemado. Va a valer más la avaricia que lo que dice Dios. Muchos seguirán sus disoluciones, dice. Muchos van a creerse Dios queriendo interpretar la ley a su manera. Vivimos en un tiempo donde la verdad está en riesgo, donde la ley de Dios está siendo atacada constantemente. ¿Y saben qué es lo más triste? Que nosotros no tenemos las armas para poder defenderla. No porque Dios no nos las haya dado, sino porque no nos vestimos de la armadura de Dios. Sino porque no nos la jugamos por Dios. Sino porque somos unos cristianos que, quizás media fuerte la palabra mediocre, no es la mejor, pero cristianos donde somos cristianos un día a la semana. O dos con mucho viento a favor. Pero no nos tomamos el tiempo de pasar comunión con Dios. No estudiamos la Biblia. Vivimos en un tiempo donde la espiritualidad escasea, eso no hay duda. Y Dios dejó todo escrito, está todo registrado. Dejemos ya de dar vueltas y tomemos una decisión. Avancemos hacia la eternidad. ¿Y qué dice Johnny la última pregunta? ¿Qué debemos hacer en medio de esta lucha entre la apostasía y la ley de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una decisión que tomar. Ya vimos que a lo largo de la historia, esta lucha entre el bien y el mal viene desarrollándose. Satanás, con el caballo blanco, intentó atacar a Dios, matar a todos sus seguidores, y se dio cuenta de que cuando mataba a uno, 10 se convertían. Por ahí no era entonces. Cambió la estrategia. ¿Qué hizo? El caballo rojo. Mató. Ahora ya empezó a mezclar la iglesia con el Estado. Ya se dio cuenta que no era solo matarlos, sino cambiar. Y ahora el caballo negro. Ya matarlos no podía, o sea, ya matarlos no funcionaba. Ya la ley, ya la verdad era difícil de cambiar, de fenestrar la verdad, diríamos, de ir en contra de la verdad. Entonces, ¿qué dijo? Bueno,
ya que no podemos ir en contra de la verdad, mezclémonos con la verdad. Mezclémonos con la ley. Enseñemos cosas erróneas. Y eso sigue hasta hoy en día. ¿O por qué hay tantas religiones? Si Dios es uno, si la Biblia es una, ¿por qué hay tanta diversidad de creencias? Y la siguiente pregunta dice: ¿qué debemos hacer en medio de esta lucha entre la apostasía y la ley de Dios? Y Johnny, ahora sí, por favor, léeme 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está pidiendo a Timoteo algo especial. Y en la introducción al texto le dice: te encarezco delante de Dios. Lo que te voy a pedir ahora, Timoteo, te lo voy a suplicar. Es más que un simple pedido. Hay desesperación en mis palabras al hablarte. Dios pronto va a venir. Y cuando se manifieste en su segunda venida, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero hasta que eso ocurra, hay un tiempo. Y en el tiempo vos y yo vivimos. En el tiempo vos y yo tenemos influencia sobre los demás. En ese tiempo vos y yo tenemos que influenciar a los demás. Entonces te encarezco, Timoteo le dice, que prediques la palabra. Es momento de dejar de predicar lo que nos parece y empezar a predicar lo que es. La palabra de Dios. Insta a las personas a tiempo y afuera de tiempo. En otras palabras, cuando sea necesario y cuando no también. Tenés que sentir pasión por las personas. Tenés que desearles el bien. Estamos en el medio de un conflicto donde la ley está siendo atacada. Si nosotros no levantamos en alto el estandarte de la ley, ¿quién lo va a hacer? Estudia, reprende a la gente, no del sentido de retar, sino mostrarles que están equivocadas y llevarlas hacia la verdad. Pero tenés que hacerlo con paciencia y sobre todo cimentado en la palabra de Dios. Dios nos está invitando a que seamos siervos del Rey, soldados del general, del Rey de Reyes. Es momento de empezar a predicar la palabra. Es momento de empezar a preocuparnos en el otro. Porque ¿cómo describe la época Pablo en este versículo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Necesito que prediques la verdad. Porque en el tiempo del fin va a haber gente que no va a explicar la verdad como corresponde. Porque van a poner sus intereses por sobre la verdad. Van a predicar un cristianismo que sea conformista, donde Dios te ama y ya está, haz lo que quieras. Van a enseñar un cristianismo en el que vos no te la tengas que jugar por Dios, donde no tengas que tomar decisiones fuertes, donde el obedecer sea una opción. Dice, va a haber gente que teniendo comezón de oír se van a amontonar y van a empezar a escuchar predicaciones de personas que hablen lo que a ellos les gusta escuchar y nada más. No les va a importar tanto la verdad, sino más bien le va a importar que lo que le prediquen se amolde a su vida. Y en medio de este conflicto, de esta situación triste, lamentable que está sufriendo la verdad, nosotros somos llamados. Dios en este momento te está invitando, si no mires para otro lado.
Vos que estás ahí sentado, parado, acostado, mirándome en la parte del mundo que me estás mirando. Dios te está haciendo un llamado y te está haciendo una invitación. Él necesita que prediques la palabra. Él necesita que instes a tiempo y afuera de tiempo. Él necesita ver que te apasionás por las personas. Dios nos necesita, en medio de esta lucha, de este conflicto, Dios necesita soldados valientes. Dios necesita hombres y mujeres que llamen al pecado por el nombre que le toca. Basta de titubear, basta de dar vueltas. Tenemos que cimentar nuestra vida en la verdad. Tenemos que avanzar hacia la eternidad. Tenemos que levantar en alto el estandarte de la palabra de Dios, la ley. Porque si vos y yo que conocemos la ley no la predicamos como realmente es, ¿quién lo va a hacer? Si vos y yo no tomamos la decisión de ser fieles cristianos y cumplir con la voluntad de Dios, ¿quién lo va a hacer? Dios te está invitando a que tomes un rol en esta guerra. Dios te está invitando a que tomes un lugar y permanezcas firme. Él quiere que estés en sus filas. En medio de esta batalla, ¿de qué lado vamos a estar? En medio de esta guerra, ¿agentes de qué vamos a ser? ¿Agentes de verdad o de destrucción? Dios quiera que nos podamos tomar la decisión de servirlo, de seguirlo y de levantar en alto la ley, cumplir la ley y predicar la verdad, que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, amigo. Gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que mañana tenemos el programa especial por la Navidad. Por favor, estén atentos, compartan nuestro contenido a través de las redes sociales y de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien nos acompaña en los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla. De Perspectiva Siglo XXI les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.